¿Qué tal? Sean bienvenidos todos una vez más a su canal Betel Adventista y a esta ocasión donde seguimos con el estudio muy interesante y muy importante de nuestra escuela sabática. Amén. Especialmente, Pastor, hoy nos ubicamos en la lección número 6. Y Pastor, ¿verdad? Queremos volverle a dar la bienvenida aquí en el canal. Hace una semana estuvimos estudiando con nuestros ancianos de la iglesia, ¿verdad? Nuestro hermano especial que nos estuvo visitando de la iglesia de Broadway. Ujú. Y bueno, Pastor, nos da muchísimo gusto que nos acompañe otra vez. Esperamos que se la haya pasado de la mejor manera. Y bueno, estamos aquí otra vez reunidos con este estudio constante y tan interesante y tan profundo que la lección nos abarca y nos invita esta semana. Amén. Y nos ubicamos en la lección número 6, la cual lleva por título Entendiendo el sacrificio. Así es. Esta lección nos habla de un sacrificio muy importante que hizo Dios para que el humano tuviera acceso a la salvación, ¿no? Mm. Y bueno, estamos privilegiados como cada semana porque todos nuestros amigos que nos acompañan allá a la lejanía nos han acompañado semana tras semana. Y gracias a Dios, gracias a ellos, el mensaje está llegando a muchos lugares, a personas que seguramente lo necesitan. Y aquí en este lugar, pues esa es nuestra oración. Amén. Que el Espíritu Santo siga trabajando en este lugar, siga trabajando detrás de pantalla, ¿verdad? Y que estos mensajes puedan seguir llegando a los lugares donde más se necesita que se escuche este mensaje, ¿verdad? Mm. Y todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que estamos detrás de pantallas, somos ese medio por el cual el Señor puede llegar a lugares inimaginables. Ujú. Así que como cada semana te invitamos a que compartas esta lección, a que compartas esta enseñanza. Seguramente tú conoces a un amigo, a un familiar, a algún conocido, algún compañero de trabajo que necesita escuchar este mensaje de Dios. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es apretar 3 botones en tu teléfono. Comparte estos bellos mensajes de esperanza que el Señor tiene para nosotros y aquí en Betel Adventista seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo por llevarte un estudio completo de la escuela sabática hasta tu casa. Así que, bueno, sin más preámbulo, comenzamos con el estudio, Pastor, y nos Claro. podría guiar con una oración, Pastor, para comenzar este estudio. Oremos y inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta lección podemos ver en medio de los símbolos, en medio de las alegorías, en medio de las alusiones, está tu Hijo, Amén. Jesucristo, quien unas semanas atrás recordamos por su vida y muerte, pero aún también por medio del Cordero Pascual, quien es el que nos salva cada día. Gracias, Amén. Señor, mientras estudiamos eso, que tú bendigas nuestra lección y que también bendigas a las personas viendo. En el nombre de Amén. Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Y está muy interesante esta lección. Y bueno, el Mm. versículo base de esta semana lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y dice lo siguiente. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como lo entendemos, Pastor, desde el título y en el cumplimiento del Apocalipsis, esta lección nos habla de un momento, un suceso muy especial dentro de la historia de la humanidad, del mundo y sobre todo dentro de la historia de la narrativa bíblica, ¿verdad? Así Mm. que, como lo platicábamos ahorita antes de comenzar, esta lección nos sigue hablando de la Pascua, Ujú. nos sigue hablando de Yep. aquel Cordero Pascual que nos dio acceso a la salvación. Así que si con lo que estudiemos en esta lección no te ha quedado claro 100%, ¿verdad? Cuál es el énfasis que la lección nos quiere dar, te invitamos también a que eches una buscadita en nuestro canal Ujú. y tenemos un video especial acerca de la Pascua, donde el pastor Isaac y Betel Adventista tratamos de explicar de la manera más clara posible
¿Qué es la Pascua? ¿Cuál ha sido su importancia a lo largo de la historia? ¿Y cuál es el mayor cumplimiento de la Pascua? Así que te Ya. invitamos a que lo busques y que estudies con nosotros. Y ahora en la lección de escuela sabática, pues la introducción es bien importante, ¿no? Es bien importante porque nos habla de muchas situaciones y un cumplimiento muy especial. El Antiguo Ya. Testamento siempre hablando y dando un lugar especial al Cordero, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, pastor, cuando Juan el Bautista vio a Jesús a lo lejos? ¿Qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús a lo lejos? Sí, es un texto bien fundado en todo el Nuevo Sí. Testamento. Es un texto donde Juan el Bautista está preparando el camino. Él asumió ese título para poder esperar el Mesías. Y al momento que él está haciendo eso, dice que se aparece Jesús. Ujú. Que es interesante porque Juan y Jesús eran familia. Sí, 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 según la narrativa Entonces, eran primos. sí, Ujú. entonces, por supuesto, probablemente se hayan conocido antes. Que es Claro. interesante entonces de que aún conociendo a Jesús quizás Ujú, en sea las cosas de familia, ujú, veamos de que en este momento es cuando Juan el Bautista declara las famosas palabras de ujú, Juan 1:29. Tú eres el Cordero de Dios que ujú, quita el pecado en ujú. todo el mundo. Que es un texto que en realidad está lleno de significado. Claro. Yo les recomendé, como dijo Dani, vean ese video, es bien Sí. corto, pero es una Muy fundación, sustancioso. Ujú, exacto, una fundación que no se debe entender la ujú. programación de Juan 1:29. Tú eres el Cordero de Así Dios. ¿Por es. qué el Cordero? ¿Qué significaba? Claro, la gente ahí pues ya entendía claramente. Claro. Como tú lo dices, pastor, es bien importante. Jesús y Juan, la narrativa nos dice que eran familiares, pero hasta ese momento Juan lo reconoce con el título con el que le habla en ese momento, ¿no? Sí. El Antiguo Testamento siempre hablando del Cordero, de un sacrificio pascual, ¿verdad? De la Ujú. expiación pascual. Y llega el momento de la narrativa en el Nuevo Testamento donde, imagínate, esa es una escena especial, importantísima y sería épica la palabra, cuando Juan el Bautista describe a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, Ujú. ¿verdad? Todas las, podría ser incertidumbres, todas las dudas que probablemente no estaban tan claras en el Antiguo Testamento, Juan las resuelve en ese momento. Y es lo que la lección nos quiere hablar, ¿verdad? Un sacrificio que hizo Dios para que nosotros tuviéramos acceso a la salvación. Un sacrificio que estuvo siempre profetizado desde el Pentateuco, en los Mm. profetas, ¿verdad? Y que esta lección nos los muestra, por supuesto, desde una perspectiva cristológica, porque es a través de Cristo donde el sacrificio se culmina y el acceso a la salvación, ¿verdad? Es puesto al alcance de la humanidad y por amor. Sí. Y más que nada, es el punto teológico para comenzar la teología del Nuevo Testamento. Ujú, Los autores, esta es la primera fundación. Bueno, la primera sería de que Jesús es Dios, ujú, pero la ujú. segunda es que Él es el Cordero. Aquí vamos Claro. viendo el desarrollamiento de los autores del Nuevo Testamento para poder explicar el punto al final de la historia, Ujú. que Jesús es el Cordero que va a recibir honra y gloria. Y si el Evangelio de Juan corresponde con el Apocalipsis, mucho más se enfoca esa conexión entre Cordero y Cordero. Así es. Y es que, pastor, todo lo que Dios hace, aunque a veces no lo comprendemos, y creo que esto lo podemos aplicar a una manera personal, ¿verdad? Ujú, A una manera pues, de vida diaria. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. ujú, Podemos comprender eso. Sin embargo, el hombre, pues es lo contrario. ujú. Qué interesante es comprender esto. Todo lo Sí. que Dios hace, lo hace bueno, pero el hombre siempre, mayormente, ¿verdad? Nos equivocamos. Nos equivocamos muchas veces. Ujú, Y podemos encontrar, según lo que la comparación que la lección nos quiere dar a entender, Dios hizo un sacrificio perfecto, bueno, lindo, que le regaló la salvación a la humanidad.
Y el hombre en ciertos momentos, cuando fue requerido un sacrificio, según lo que nos dice el autor de la lección, Ujú, pues el hombre se equivoca cuando a él le toca hacer los sacrificios, ¿verdad? Cuando a él le toca poner de su parte, cuando al hombre le toca hacer algo, el hombre siempre se equivoca. ujú. Qué increíble comparación es la que quiere hacer el autor. Y especialmente nos da un ejemplo que todos, una historia que todos conocemos. Podemos entender la historia de Caín y de Abel, pues que Dios les pide algo, uno ofrece una cosa, otro ofrece otra cosa. La narrativa, bueno, ¿verdad? Nos dice muy interesante que aparentemente acepta una, rechaza otra. Y bueno, lo que el autor nos dice es justamente eso. Dios hace sacrificios perfectos, pero el hombre, ¿verdad? Cuando llega nuestro turno de hacer nuestro sacrificio, ¿verdad? Nos equivocamos. Y creo que dentro de esa comparación, pastor, puedo encontrar esperanza, ¿no? Porque el plan de salvación, el sacrificio perfecto, fue dispuesto por Dios. ¿Qué hubiera pasado si la salvación dependiera del hombre, pastor? ¿Qué hubiera pasado? Sí, y estamos hablando aquí ya del día del domingo Ujú, y es importante lo que tú dices. ujú, ¿Por qué? Porque aunque el narrativo dice ujú, de que Dios miró, porque la palabra literalmente ahí es Dios miró ujú. al sacrificio de Abel y no Sí, miró la de Caín, lo que nos hace entender eso teológicamente es sí. de que ni aún el sacrificio de Abel tenía suficiente valor para salvar a Abel. Interesante. Ajá. Ninguno de los sacrificios, ni de Abraham, ni de Moisés, ni de los demás que vinieron, ni el mismo David, que era la manzana, No hay algo que ¿sí? podamos hacer nosotros para la salvación. Exacto, y aunque dice que miró a la de Abel, Ujú. no hay ningún mérito que tenía Abel para que Propio. ese sacrificio le ayudaría. Y ese es el punto que creo que el Nuevo Testamento Ujú, quiere enseñarnos, ujú. de que no importaba cuántos animales sufrieron, murieron, imagínate cuánta sangre, Ujú. ¿no? La gente que quizás son de rancho y de familias de granjería quizás conocen más, pero cuánta sangre se derramó para que la gente podía sentirse como que si Dios estaba con ellos. Sí. Pero el Nuevo Testamento nos Ujú, dice, aún así, como dijiste, ujú. el humano sacrificando animales imperfectos Sí, no tenían el valor. claro. Es más, para que un cordero en realidad cubre toda la nación, Ujú. tendría que ser un cordero perfecto, Qué perfecto, grande, perfecto, ¿verdad? Sí, claro. porque es imposible. Ujú. Esa comparación que la lección nos quiere dar a entender debe de resonar en nuestra vida, en nuestro cristianismo práctico, ¿no? Porque entender que Dios no se equivoca y que la salvación, nuestra salvación está en manos de Dios y por méritos de Dios, debe de darnos esperanza y Mm, confianza, ujú. debe de darnos garantía de que hay salvación para nosotros. ¿Qué diferencia sería que el acceso a la salvación o a todo lo bueno de este mundo dependiera del mismo hombre? Estaríamos perdidos. Si la salvación dependiera de mí o dependiera de ti o dependiera de cualquiera de nosotros, Sí, ahí estaríamos en problemas. Pero qué esperanza y qué lindo es comprender que nuestra salvación depende de lo que Dios hace por sí, nosotros y no lo que nosotros mismos por nosotros mismos podemos hacer. sí. Noten en Isaías 1, 2 Ujú, al 15. Dios rechaza los sacrificios ujú, de Israel. ¿Por qué? Porque son ujú, pecaminosas al claro, final del día. No hay claro. justicia, no hay Ujú, arrepentimiento, no hay nada. O veamos textos como Salmo 51, versículo 17, como dice la lección. ujú, El que en realidad honra a Dios no es el que sacrifica, ujú, pero es el que sacrifica su corazón contrito ujú, al Señor. Y ujú. eso nos enseña ahí el El aspecto de corazón. que los sacrificios, pues, en realidad era una práctica de poder hacer cosas para lo que va a venir después. Claro. Nosotros diremos en la teología adventista, son sombras. Son sombras de lo Sí, que ha de venir. sí, pero en realidad sin ese interpretación después, que vendría Sí. después, Ujú. pues sería una nación que amaban la sangre, ¿no? Dirían, no, Sí, en la arqueología dirían, no, amaban correcto. sangre porque eran para sus dioses, ¿no? Exactamente. Y a eso es a lo que nos lleva la siguiente parte de la lección, pastor, Mm, porque es bien interesante cómo nos va guiando la conversación esta lección. ujú, Nos habla de que, como justo y como lo acabas de decir, parece que al pueblo, que en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, les encantaba la sangre, sí, ¿verdad?
animales, corderos, machos cabríos, incluso hasta sangre de toros, nos dice la lección, Ujú, ¿verdad? Eran sacrificados tratando de encontrar en ellos pues una justificación para el pecado, ¿no? Y es increíble ver pues que ese Antiguo Testamento, toda esa narrativa está llena de mucha sangre, ujú. de muchos animalitos que eran inocentes, de animalitos, ¿verdad? Pues que es bien interesante a veces entender la historia, ¿no? Y a veces la otra vez estábamos platicando en el grupo con varios hermanos que son de campo y Ujú, ellos te platicaban, no, trata de sacrificar a un chivito, ellos decían, ¿verdad? ujú. No, hombre, imposible porque se retuerce, corre y es dificilísimo agarrarlo. Sí. Pero cuando matas a un corderito, ellos comentaban y contaban que el corderito está ahí, Ujú, tranquilo, y no pasa nada, solamente está esperando a que llegue su momento y sereno y tranquilo recibe la muerte. ujú, Pero comentaban ellos qué sentimiento tan feo te causa cuando algunos de ellos vendían carne de cordero, ¿verdad? De ujú, borreguito. Dicen, qué sentimiento tan feo es ver cuando tienes que matar a un animal que es tan tranquilo, que es tan bueno, que es tan noble y que es tan callado. ujú, Y bueno, es que eso es lo que es. Era un acto pues difícil de digerir, ¿verdad? Es un acto pues muy sanguinario, muy tremendo. ujú, Pero la misma lección nos dice que eso también era una sombra mm, de lo que había de venir. Era una ujú. sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y es justamente lo que la lección nos dice en el día lunes. Ujú, Así como esos animalitos pues no merecían la muerte, así como esos animalitos, la mayoría de ellos o todos mm, tuvieron una muerte sanguinaria, una muerte pues de expiación por algo que habían hecho a los demás, que no, diríamos los hispanos, que no la debían ni la temían. ujú. Pasa lo mismo en el Nuevo Testamento. Sí. Y lo interesante es de que muchas veces cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos como una rutina, cada Ujú. día o cada semana, cada año, lo que pasa es que se empieza a quitar su valor de Sí, esa se pierde la cosa. sensibilidad. Sí, Ujú. y puedes imaginar que en el principio, matando un cordero, ¿verdad? Teniendo esos sentimientos por uno que no está acostumbrado para ver sangre y ver un animal morir así, ¿verdad? Es algo que hasta toca el corazón. Ujú. Pero ahora estamos hablando de una nación que cada día, cada mes, cada festival, sangre y sangre Ujú. y Ujú. sangre. Y lo que pasa es, Sí, pues, se pierde el valor de ese símbolo. sí. Y me imagino que, pues, al final, después de tantos años de hacer eso, era simplemente una rutina. Perdieron la sensibilidad, ¿no? Quizá al Sí. principio, cuando hicieron los primeros sacrificios, Ujú, como platicaban aquellos hermanos, ¿no? Se les hacía chiquito el corazón de ver cómo los ujú, animalitos morían. Pero ya después de tantos años de practicarlo, pues ya era algo normal. Al contrario, sí. quizá ya ni pensaban en cómo matar a un animalito. Ya estaban pensando en otra cosa, ¿no? En lo que seguía. Al Ujú, contrario, qué fastidioso tener que exacto. hacer esto, ¿no? Ujú. Sí, y qué triste es, ¿verdad? Lo imaginémonos hoy en nuestros días como Ujú, gente que se involucran mucho en la muerte de personas, ujú, los ujú. doctores o gente que están en muerte, aún los que juegan videojuegos que Sí. solamente disparan, que es algo Ujú. que quita ese valor. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para que Jesús venga, yo lo veo mucho con la historia de Oseas, como Sí. estábamos estudiando en el pasado en esta lección Ujú, de que Dios dijo, "Bueno, ¿cuál va a ser la forma para que ellos reaccionen? Una ujú. cosa más nueva, una cosa bien drástico de una mujer y un Sí. esposo para distinguir eso. Similitudes fuertes, Sí, ¿no? sí. Metáforas fuertes. Entonces, Jesús en la Ujú. Sí, cruz. claro, Sangre claro. es la misma Es lo sangre, pero mismo, ya no es cordero, ahora es es lo una mismo. persona. Y el mismo acto de sadismo, Ajá. el mismo acto de tristeza, un Sí. hombre que no merecía la muerte, un Ujú, hombre sereno, callado, que aceptó el sufrimiento por sí mismo. Y en ese sentido, aunando todavía las metáforas de esta lección, ¿verdad? ujú. Pero para aplicarlo a nuestra vida, qué fuerte o qué triste es cuando ese tipo de cosas se hacen una normalidad en Ya. nuestra vida. Ese es lo que pasa. Ujú, Te está hablando acerca de la verdadera razón por qué nosotros
seguimos en las cosas malas. Ujú, Y yo entiendo quizás un poco a nuestros amigos católicos que ellos ponen cruces en su casa. Quizás ujú. eso es una manera de cómo Recordatorio. recordarlos, pero que en realidad el sacrificio de Cristo puede verse en nuestros corazones Sí, ese es el más diariamente. importante. ¿Cómo poder hacerlo para que no se convierta en rutina? Sí, ¿Cómo cuando venimos a la iglesia no es algo que hacemos de subir y parar y inclinar y hacer esas cosas sí, que en realidad su valor puede manifestarse? Yo pienso claro. que ese es el punto de lo que, como hacer Cristo en nuestros corazones. Claro, debemos de, a través de la palabra, a través del estudio constante, a través de una vida espiritual, reflexionar en el verdadero significado de la cruz. Ujú. Que debemos de entender, mis hermanos, a nosotros, a la iglesia de Betel y a todo aquel que está escuchando este mensaje. Debemos, mis hermanos, de nunca perder esa sensibilidad cristiana y espiritual en nuestra vida. Ujú. Que cada que entendemos el sacrificio de Dios en nuestra vida, cale hasta lo más profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. Sí. Y que eso nos motive a valorar y a hacer Mm. la parte que nos toca, Así es. esa parte recíproca con el Señor de entregar nuestra vida. Y Mm. eso es lo que nos quiere invitar la lección. Nunca debemos de perder la sensibilidad por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es. Y lo importante es que ese sacrificio esté siempre guardado. No, que bueno, es respetable, por supuesto, pero no en un cuadro, no en una Sí, imagen, exacto. sino en nuestra vida y en Exacto. nuestro corazón. Eso es lo más importante. Sí. Sí, porque puedes ver algo y de la misma manera pierdes el sentido. Ujú, Por eso Dios dice, oh, que mis leyes podían estar en tu corazones, no en ujú. tus ojos, no en Claro, tus puertas, ¿verdad? Los correcto. judíos también tenían recordatorios que Ujú. tocaban la puerta para que el paz de Dios pudiera estar con ellos. Oh, Dios decía que eso podía estar en tu corazón, que no tendrías que tener recordatorios, que Dios puede totalmente entrar a sus corazones. Correcto, que Dios sea el centro de nuestra vida y que su sacrificio nos Ujú. motive a vivir vidas dignas a la altura de ser hijos de Dios, Así ¿verdad? es. Y sigue más adelante esta figura del Cordero en la lección. Y ahora nos los traslada al pensamiento del Apocalipsis, ¿no? ¿De qué manera, Pastor Isaac, presenta cómo se relaciona el Cordero, el sacrificio, Cristo con el Apocalipsis? ¿Cómo es presentado en el Apocalipsis? Sí, la manera como el Nuevo Testamento trabaja, que hemos hablado muchas veces, es Ujú, acerca de intertextualidad. ujú, ujú, Algo del pasado está redefinido a algo nuevo y exigente en el Nuevo Testamento. ujú, Entonces, hemos visto Juan proclama su proclamación que Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, vemos ahora en Apocalipsis como el Cordero es un punto central adentro de los ujú, evangelios. Y ujú. claro, también Isaías 53, donde probablemente está ganando mucha Sí, desinformación. Entonces, sí es bien común entonces que cuando vemos Apocalipsis, la persona central sería el Cordero. un cordero. Y no solamente un cordero, pero supuestamente el texto dice un cordero inmolado. Ujú, En el centro del trono, recibiendo adoración y gloria, pues ahí se ve claro. exactamente lo que ellos quieren decir Ah, en su apocalipticismo, ¿no? claro. Y es también bien importante entender, pues, un poquito de lo que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Ujú. Ya un poquito más de profundidad. No tanto, ¿verdad? Porque todos tenemos acceso a un libro y a las estructuras, ¿verdad? Del Ujú. Apocalipsis. Incluso, pues, la misma Iglesia Adventista tenemos infinidad de literatura Mm. acerca de esto. Pero aún si no entendemos tantas figuras, aún si no entendemos tantas cosas, Ujú. simplemente con el hecho de la estructura que se muestra en el Apocalipsis, ¿verdad? Mm. Antes de que todas las cosas difíciles pasen, antes de que las calamidades y los vientos se suelten Ujú. y demás, pues el Apocalipsis nos muestra una primera entrada donde se muestra a ese Cordero inmolado ahora entronizado, ¿no? Y Ujú. nos quiere dar un mensaje. Ese sacrificio fue un sacrificio bien hecho, un sacrificio válido y un sacrificio que ha vencido a la muerte, ¿verdad? Y que ahora te da el acceso a la salvación. Así Ujú. que, mis hermanos,
tenemos que comprender y adquirir esa enseñanza para nuestra vida y para nuestro cristianismo. Tenemos que vivir esta vida como hijos de Dios, como cristianos vencedores, porque el Señor ha vencido por nosotros. Ese cordero, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto, Mm, venció por cada uno de nosotros. sí. No podemos ir por la vida, pastor, Ujú, cabizbajos, ¿verdad? Con desesperanza, creyendo que, o con, pues sí, ¿cuál será la palabra más correcta? Con apatía, ¿no? ujú. Con esa incertidumbre de qué será lo que pasará más adelante, qué será de mi salvación, ¿no? El Señor ha hecho todo a través del sacrificio para que tú y yo tengamos acceso a la salvación. Así que si tú te consideras un hijo de Dios, te consideras un creyente de la Biblia, ¿verdad? Te consideras un cristiano, ve por esta vida con Ujú. seguridad, porque el Señor, ese cordero inmolado, ¿verdad? Ese cordero que anunció Juan el Bautista, ha vencido por ti, ¿verdad? Así es. Dice el rabino, hablando acerca de la Pascua, dice de que cada israelita, cada judío debe verse como si él mismo, ella mismo está cortando, poniendo la sangre en los dinteles, Ujú. caminando por el mar rojo. Que mucho más entonces en una forma apocalíptica, Claro. Juan o el autor, un Ujú, judío, ujú. diciendo que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, esa experiencia del éxodo nuevo, Así que es. nosotros también podemos ser los que estamos caminando, experimentando y viendo. Así es. No hay espacio, por decirlo de alguna manera, o sea, por ser fuertes y enfáticos. Mm, No hay un espacio para la desesperanza para un hijo de Dios, así ¿verdad? es. Para un cristiano. A pesar de Ujú. que la vida nos pueda desanimar, ¿sí? Nos pueda poner difícil la situación, no encontremos la salida a muchas situaciones, el Señor ha vencido por nosotros, ¿no? Así es. Vivamos con esa seguridad. Amén. Y más adelante nos sigue tocando un tema bien interesante, ¿verdad? Acerca de el templo, ¿verdad? Ujú, Y nos aborda diferentes etapas de la historia, donde el templo tomaba diferentes significados, ¿no? ujú, Diferentes significados. Y podemos ver que el primer rey en dedicar un templo, nos dice aquí la lección, que fue Salomón, ¿verdad? Y que en ese templo nos dice que fue manifestada la gloria del Señor. Que bueno, aquí la lección lo dice. Algunas Biblias o algunos textos toman o Shekinah ujú, o Kabod, ujú, dependiendo, ¿verdad?, la situación. Pero lo que nos quiere dar a entender que Dios fue manifestado en esos lugares, en esos templos, ¿verdad? Y es bien importante comprender eso porque tristemente ese lugar que en el pueblo de Israel se hizo para Dios en cierto momento, cuando ves la narrativa bíblica y la historia bíblica, ¿qué pasó con el tiempo? ujú, Se fue perdiendo, se fue perdiendo. Ese lugar que el pueblo de Israel había hecho para Dios en cierta parte, ¿verdad? Donde se hacían los sacrificios, ujú. donde pasaban muchas cosas importantes, al paso del tiempo se fue perdiendo, se fue perdiendo. Y es importante comprender para todos y cada uno de nosotros que eso no puede pasar en nuestra vida. Ujú, Empezamos y nos ilustra. Con Salomón era un templo impresionante, lindo, bonito, ¿verdad? Con los mejores materiales, oro, las maderas más finas, las telas más buenas. ujú, Pero damos ya unas páginas adelante en la Biblia y estamos en Ageo, donde ya no había nada, ¿verdad? Y incluso el profeta o Dios a través del profeta les dice al pueblo, háganmelo aunque sea de madera ya del monte, háganme aunque sea un templo. Un ujú, Dios pidiéndole al pueblo que aunque sea de madera, ¿verdad? Hagan un templo para él, pero un pueblo también desinteresado porque la presencia de Dios esté en medio de ellos. Y eso es importante, tiene relación con lo mismo que hemos venido platicando. En nuestra vida debe de existir un lugar especial para Dios. Ahí es donde está el sacrificio más importante que nosotros como humanos podemos hacer para Dios, dejándole una parte o la parte más importante de nuestra vida para Él. Y una lección bien importante, pastor, que no nos pase lo mismo que el pueblo de Israel, porque cuando tenemos nuestra primera experiencia cristiana, somos como Salomón, ¿verdad? Hay un templo gigante y grande para nuestro Dios en nuestra vida. Pero conforme va pasando el tiempo, ahora estamos en los tiempos de Ageo, donde ya
Se nos olvidó y no hay espacio, no hay material, no hay nada para Dios. ¿Qué aprendizaje nos deja Sí. esta parte del templo, pastor? Sí, teología del templo, ¿verdad? Es un tema que se estudia mucho acerca del segundo templo Ujú, judaico y teología de ese tiempo. En realidad, la teología del templo en realidad no empieza con Salomón, en realidad empieza en ujú, Génesis. ujú, Ah, Dios viene hacia la tierra y la forma como se describe la creación, honestamente, es un templo. La forma como se construye un templo, de acuerdo a los antiguos, es exactamente lo que encontramos en Génesis 1. ¿Y cuál es la última cosa que se pone? La imagen. Si ves un templo de los antepasados, ¿cuál es la última ujú, cosa que se ponía en un templo? ujú, La imagen de Zeus, la imagen ujú, de los dioses de ellos. Y es lo que vemos. ujú, Y la última imagen que dice la Biblia es Adán, ¿verdad? ujú, Es que demuestra el carácter de ujú, Dios. ujú, Incluso en Éxodo, cuando hablamos acerca de que Dios les dice que ujú. pedir un santuario, en realidad, contextualmente a la exégesis, es igual a Génesis 1. Sí. Siguen los mismos pasos, incluso Ujú, en Ezequiel, el templo que se describe, es el mismo punto también. Entonces lo que vemos es de que templo es un punto más central adentro de la teología judaica, pero hacerlo bien sencillo, ¿verdad? ¿Cuál claro. es el punto? El punto es que Dios quiere estar con su pueblo. Y repitiendo, como vimos acerca del cordero, al final Dios hizo un cordero, pero no era el cordero así como animal, sino usó un humano para hacer el punto más a casa con Jesús. Es lo mismo que Dios hace con el templo. El templo siguió, pero como dijiste, Dani, la Sí. gente empezó a menospreciar, Ujú, la gente se olvidó de que Dios quería estar con su pueblo y finalmente Dios, por medio de los autores del Nuevo Testamento, cambian la imagen, el símbolo para hacerlos más real. Destruyen el templo ujú. y en 3 días yo lo levantaré. Jesús no está hablando acerca de un templo físico, Claro. pero está hablando acerca de un templo espiritual, su propio cuerpo. Ujú. Cambio de símbolo para decir la misma cosa, para que sea nuevo, frescante en la pueblo de Dios. Pero eso es exactamente lo que pasó. Incluso en el año 70 vemos que el templo fue destruido. Destruido. Y fue destruido en la forma como el Antiguo Testamento. El sol se escondeciera, las estrellas caerían, tantos problemas. Y pues el templo fue destruido y entra en una nueva época, en la época de Jesús. Porque Dios quiere estar con nosotros. Entonces es el mismo símbolo del Cordero, usando Interesantísimo. intertextualidad, Ujú. pero Dios ahora lo está usando por medio del templo para profetizar que vendrá uno mejor, que nosotros diríamos Claro. que es lo que el Nuevo Testamento quiere decir acerca del libro de Ageo. Así es. Esa perspectiva es bien interesante porque nos abre un poco más el panorama para entender todas estas figuras, para entender la relación entre el templo, el cordero, los Ujú. sacrificios, ¿verdad? Y todas esas figuras del Antiguo Testamento con sus cumplimientos dentro del Nuevo Testamento. Así es. Eso es muy importante de comprender. Pero mis hermanos, debemos de trasladarnos a nuestra vida práctica, que es lo que esta lección nos está invitando. Si en algún momento hemos comenzado en esta vida cristiana y nuestra vida ahora es como el templo de Salomón, ¿verdad? Por hacer alguna alegoría, Ujú. no dejemos que lleguemos al tiempo de Ageo, donde ya no había un espacio para Dios. Que Ujú. en nuestra vida, que ese sacrificio que Cristo ha hecho para nosotros, ocupe siempre un lugar especial en nuestra vida, en nuestro cristianismo y en nuestra vida práctica. Así Que esa es. garantía de salvación sea un motivante para nuestra vida y que vivamos con esa seguridad siempre y todos los días. Ese es nuestro deseo en esta ocasión. Sí, creo que jueves lo dice muy bien. Ujú, Llegando el día de jueves, todos esos símbolos, el templo, el cordero, todas esas cosas son para ti. ujú, Y son los autores de la Biblia hebrea y los autores del Nuevo Testamento quebrándose la cabeza por inspiración de Dios en cómo hacer revelante las cosas de Dios para ti. correcto. Porque en ese tiempo eran granjeros, eran gente que cuidaban Ujú. pastores, entonces los Las figuras símbolos, que iban a utilizar, sí, claro. tocaron a ellos. Ujú, Incluso en el Nuevo Testamento vemos los símbolos que les tocaba mucho al pueblo de Dios, eran las mm, plantas, las semillas, mm, el templo de Dios, y Jesús usó ujú, eso para tocarles por medio de alegorías y por alusiones. claro. Entonces Dios quiere tocar tu corazón también y decirte que en realidad en Apocalipsis el Cordero Pascual que fue inmolado, Ujú, resucitó, es ujú, para ti. Es una revelación de que solamente Cristo te puede salvar.
Solamente Cristo y el sangre de Él en el dintel de tu corazón Así puede es. cambiarte. Eso es bien importante. Y miren, quiero compartir con todos y cada uno de ustedes esta parte del último día de la lección que es bien interesante. Y creo que aquí nos ilustra justamente lo que el pastor nos está diciendo. Dice, los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Mm. Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Isaías visitó el templo del cielo. A su vez, Juan fue escoltado hasta allí en visión y Mm. registró una de las descripciones más explícitas que tenemos del trono de Dios. Los tipos propios del servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaban que solo había un camino por el que la humanidad podía entrar en la presencia de Ujú. Dios, Mm. la sangre de Cristo. Ay, sí. Mis hermanos, todas esas cosas que se prefiguran a lo largo de la narrativa bíblica tienen un cumplimiento, ¿verdad? Ujú. Y ese cumplimiento está en Cristo. Y es Cristo mismo quien quiere ocupar un espacio en tu vida. Es Cristo mismo quien quiere darte la seguridad de la salvación. Ujú. Es Cristo mismo, es ese cordero inmolado, es ese cordero perfecto, ese cordero incorruptible que fue sacrificado para darte la salvación. Es el mismo que hoy está tocando la Amén. puerta de tu corazón y quiere llevar hasta tu casa esperanza, quiere llevar hasta tu casa esa parte que estás buscando, esa respuesta que necesitas. Es Cristo mismo quien está tocando la puerta de tu vida. La pregunta es, mis hermanos y todos y cada uno de los que estamos aquí, a pesar de las diferentes símbolos, alusiones y complejidades que a veces podemos encontrar, no solamente en el texto, sino también en la vida, ¿verdad? Mm. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando nos encontremos a ese momento tan explícito, ¿verdad? Porque es bien explícito. Todo nos anuncia que Cristo ha sido ese cordero. Todo nos anuncia que Cristo toca nuestra puerta de nuestra vida. Todo nos Ujú. anuncia también que Él está pronto por venir. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta cuando nos Mm. encontremos con esa? Puede haber muchas cosas que no entendamos en la vida, pastor. Puede haber muchas cosas que a lo mejor pues, están ahí prefiguradas, pero no las terminamos de comprender. Mm. Pero, ¿qué pasa cuando Cristo llega a nuestra vida, toca nuestro corazón y entendemos que Él es quien quiere vivir con nosotros? ¿Cuál Ujú. va a ser nuestra respuesta? Así es. Sí, hermanos, es muy importante lo que dice Dani, porque es cierto, la Biblia tiene su contexto y los símbolos están interpretados a su contexto, que muchas veces está muy afuera de nuestro contexto Ujú. en nuestra vida. Pero Dios nos da nuestros símbolos hoy también. Así es. Nuestra familia es un símbolo de amor de Correcto. Dios. Nuestro trabajo es un Así símbolo de amor de es. Dios. Es nuestro trabajo a ver cuáles esos símbolos y cómo Dios está mostrando, como lo enseñó al pueblo de Israel por medio del Cordero Pascual, por medio del templo, nosotros ver esos símbolos de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas y un símbolo de que Dios nos ama y que va a regresar de nuevo. Correcto. Mis hermanos, esta lección tiene un mensaje muy importante para todos y cada uno de nosotros. Amén. El Señor ha hecho un plan y un sacrificio perfecto para que tú tengas salvación. Amén. Nosotros podemos equivocarnos muchas veces, pero el Señor no se equivoca y el Señor te está llamando a ti. El Amén. Señor está tocando la puerta de tu corazón y quiere regalarte la seguridad de la salvación a través de Cristo. ¿Cuál Así será tu es. respuesta cuando el Señor llegue a tu puerta y la toque, verdad? ¿Cuál será tu respuesta cuando el Señor quiera trabajar, obrar en tu vida, en tu familia y en todo lo que haces y en todo lo que eres? Ojalá que nuestra respuesta cuando ese sacrificio, ¿verdad? Tan perfecto que Dios ha hecho por nosotros, Mm. llegue a nuestra vida, sea aceptado, ¿verdad? Amén. Sea aceptado y haga esa obra de perfección y de transformación en Amén. nuestra vida. Diferentes alusiones, pastor. Claro. Muchas cosas que a veces son difíciles de comprender, imágenes, símbolos, hemos estado estudiando a lo largo de esta lección y lo seguiremos haciendo cada semana. Así que trataremos de llegar a ese punto principal que el Señor quiere hablarnos y quiere darnos a entender esa esperanza a través de las diferentes alusiones, imágenes y símbolos, que nuestro Dios nos dé la sabiduría, nos regale vida, nos regale salud para seguir acompañándolos aquí en Betel Adventista, pastor. Y bueno, Amén. pastor, nos despedimos esta semana. Si tiene algunas palabras para el público que nos ha visto durante estas semanas.
No, pues nomás quiero decir que los extrañé, ¿verdad? Estábamos allá celebrando y festejando el sábado allá con los hermanos de una escuela sabática que se llama la Escuela Sabática de Miraflores. Miraflores. Y pues Dios bendiga a ellos también. No dijimos que somos pastor porque no queremos que la gente empiece a ponerlo a uno a predicar en sus vacaciones, ¿no? Pero un saludo a los hermanos de allá. Y ahí en Miraflores, en el Estado de México. Así es, en el Estado de México. Un saludo a todos los que nos ven, ¿verdad? Estoy seguro que allá en el Estado de México también nos ven. Mi abuelita vivió mucho tiempo por allá. Un saludo para mi abuelita allá que vivió allá en esa zona de Miraflores. ¿Cómo se llama el otro lugar, pastor? Sí, el lugar donde nos quedamos. Se me olvidó el nombre. Tlalmanalco. Sí, que no sé San si van Rafael. Sí, no sé si ven este video, pero saludos a los tíos de Cintia, ¿verdad? Sí, nos en ven. todas esas zonas del Estado de México que son tan lindas y hay tantas cosas tan bonitas por conocer y que hay tanta comida tan rica. Les mandamos un saludo allá a Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, todo lo largo de la República Mexicana, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica también. Ahora que fue un tiempo de vacaciones, las vacaciones de Semana Santa, muchos hermanos se han acercado aquí y vienen. Yo por donde anduve ya estuve hablando del canal de Betel Adventista, allá en Colombia, en El Salvador, en varios lugares. Así que les agradecemos a todos por acompañarnos. Seguiremos en este lindo y diligente estudio de la Escuela Sabática y pronto estaremos teniendo más invitados y nuevas dinámicas para seguir comprendiendo el mensaje de Dios para nuestra vida. Te agradecemos por tu compañía. Recuerda que en Betel Adventista hay un lugar para ti y nos vemos el próximo estudio. Bendiciones para todos.